Dios es bueno. Glorioso Dios. Le he estado pidiendo a Dios su ayuda. Soy sincero. Cada vez que paso al altar me da unos nervios, porque yo he entendido, hermanos, que cuando uno viene a exponer la palabra del Señor no es cualquier cosa. Yo le voy a pedir ahí que cierre sus ojos y abra su corazón. Comience a hablar con el Padre. Él conoce cada necesidad, cada pensamiento. Él sabe la forma como usted ha entrado. Si entró cargado, si entró gozoso, si hay tristeza en su corazón. Él conoce cada pensamiento. Si le alabó con cierto peso en su corazón, o tuvo toda libertad para adorarle. Padre, Señor, te doy gracias. Amado Dios, amado Padre, Señor, aquí estamos, Padre. Padre, nos ponemos, Padre Santo, Señor, Padre, entramos, amado Dios, a esa presencia. Padre, Señor, hemos podido alabarte, Señor amado. Padre, pero ahora te pido, Señor amado, que sea tu palabra, Padre, Señor, que nos hable. Padre, si tu palabra nos tiene que confrontar, Padre, confronta, Padre Santo, Señor amado. Padre, Señor, pero que sea tu palabra que edifique, Padre, algo en nuestros corazones. Padre, que no salgamos de este lugar, Padre, en la misma manera. Que no salgamos de este lugar, Padre, peor de la forma que hemos entrado. Porque puede pasar. Padre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te doy gracias. Gracias, Señor. Puede tomar su asiento. Ayer, mientras el pastor estaba predicando, habló acerca y tomó cierta cita bíblica en Efesios 2, 20 y 22. Y ahí encontramos Pablo hablándole a la iglesia. Dice su palabra: edificados sobre un fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor. Cuando yo era joven y llegaba el verano, mi papá por la mayoría del tiempo nunca me dejó quedarme en casa. Siempre me decía, o siempre me daba unos 2, 3, 4 días, pero después me decía, vamos a trabajar. Y él me llegaba con él, o yo iba con él a pintar o a hacer diferentes trabajos de construcción. O tal vez no iba con mi papá, pero salía con una amistad de él. Un día, una persona se acercó, una amistad de mi papá, y me dice: ¿quieres ir a trabajar conmigo? Y yo le dije: sí, vamos. Cuando yo llego a este lugar, era un lugar donde habían bastante apartamentos, pero no íbamos a trabajar donde estaban los apartamentos, íbamos a trabajar en un campo. Y cuando yo llegué a ese campo, vi un hoyo. No era un hoyo profundo, pero tenía cierto tamaño. Y me llamó la atención
Porque cuando yo me acerqué a la persona que estaba encargada, yo le dije o le pregunté, ¿y para qué va a ser ese hoyo? Y él me dice, vamos a construir un edificio, vamos a hacer un edificio, no va a ser un edificio grande, pero va a ser un edificio donde vamos a poder guardar materiales, ciertas herramientas, vamos a poder guardar ciertas cosas. Yo le dije, pero ¿por qué tan grande el hoyo si solo va a ser un edificio pequeño? Y él me dijo, es que cuando uno construye algo, lo más importante de un edificio es la fundación. Si no hay una fundación o hay una mala fundación, no importa lo que edifiques, no importa lo que construya, tarde o temprano va a derramarse o va a caer. Y yo me acerqué a él, le dije, bueno, enséñame más acerca de lo que es una buena fundación. Y estas son las palabras que él me dijo. La fuerza y la estabilidad de la estructura depende de la fundación. Si los cimientos fallan, la estructura, por fuerte que sea, no puede sostenerse. Lo repito de nuevo. Si los cimientos fallan, la estructura, no, por fuerte que sea, no va a poder sostenerse. Tal vez usted ha entrado o está en este lugar y muchas veces aparentamos o tenemos cierta apariencia que estamos bien, que estamos fuertes, y entramos a este lugar necesitados, pero yo tengo que guardar cierta apariencia. Pero la palabra dice, o lo que este hombre me dijo a mí, es que si los cimientos fallan, o sea, no hay una buena fundación, no importa la apariencia del edificio, tarde o temprano va a caer. Y yo me quedé, wow, sorprendido. No solo eso me dijo. Él me dice, su propósito principal, y quiero que le ponga atención, su propósito principal es soportar la carga de todo el edificio. Una base sólida y bien diseñada mantiene el edificio en pie mientras las fuerzas de la naturaleza causan estragos. Cuando vengan los terremotos, cuando vengan las inundaciones, cuando sople los vientos fuertes, la fundación es lo más importante. Porque déjeme decirle, queridos hermanos, los vientos van a soplar, los cimientos van a ser probados, las tormentas van a venir y la inundación viene tarde o temprano. Hay muchas personas que están en este lugar y los vientos ya comenzaron a soplar en su vida. Hay muchas personas en este lugar y la inundación ya ha comenzado y muchos de nosotros nos sentimos como que estamos ahogados, como que nos sentimos completamente y nos estamos ahogando. Los cimientos están siendo probados por los terremotos de esta vida. Pero déjame hacerte una pregunta esta tarde. ¿Cuál es tu fundación esta tarde? ¿A dónde has fundado? ¿A quién le has creído? ¿Cuál ha sido tu fundación hasta este día? ¿Sobre quién has edificado? Sin una buena fundación, tarde o temprano, tu casa se hundirá. Sin una buena fundación, tarde o temprano,
todo lo que hemos edificado va a caer. ¿Cuál ha sido tu fundación? Muchos han fundado, han hecho de su vida o han fundado o ha creado algo en sus pensamientos o en su inteligencia. Tanto ha sido la inteligencia del hombre que ha llegado a decir no existe Dios. Tanto ha sido la inteligencia y la sabiduría del hombre que se ha apartado completamente de Dios. Tanto ha sido la sabiduría del hombre que le ha dado la espalda a su creador. Tanto ha sido la sabiduría del hombre que ha caminado y se ha alejado de aquel que lo amó primero. Tanto ha sido la sabiduría del hombre. Pero la palabra nos dice, y vaya conmigo a 1 Corintios, versículo 3, 18 y 20. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice la palabra? Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, en este siglo hágase ignorante, para que llegue a ser ¿qué? Porque la sabiduría de este mundo es ¿qué? Para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y a otros ve, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Pero la palabra en Proverbios no dice que el principio de la sabiduría es que el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría. En otras palabras, los insensatos desprecian a Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la ¿qué? Y la enseñanza. Otros han fundado sobre sus fuerzas. Y las palabras nos dan muchos ejemplos de hombres y mujeres que toda su vida toda su vida fue basada a sus fuerzas. Hombres como Sansón. Pero el salmista nos dice a nosotros, en el Salmo 59, 16 y 17. Hoy sí vamos a leer la palabra. Salmo 59, 16 y 17 dice: pero yo cantaré de tu poder, no de mi poder, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y mi refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré. Porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. De nuevo te pregunto, ¿cuál es tu fundación? ¿Es tus riquezas? ¿Es lo que tú tienes en el banco? ¿Es tu salud? ¿Es el poder o cierta autoridad que tú tienes? ¿Es cierto título? ¿Cuál es tu fundación? Si te has puesto o te has hecho esta pregunta acerca de quién o en quién yo he edificado, y la respuesta no es Jesucristo, déjame decirte que lo que has edificado tarde o temprano va a caer. Pero si la respuesta a esa pregunta es Cristo, déjame decirte, hermano,
que estás fundado sobre una piedra, sobre la roca, hermanos, que no puede un hombre derrumbar o no puede un hombre destruir. Si tu fundación es sobre la piedra, sobre aquel, hermanos, que derramó todo sobre la cruz. Pablo, y ahora sí quiero entrar al mensaje. Pablo le escribe a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, del 12 al 19. Léanlo conmigo. Pablo le escribe a la iglesia. No es a las personas que están afuera. Pablo les habla y le está hablando a la iglesia. Y Pablo le dice en el versículo 12: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, y hace una pregunta: como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo, ¿qué? Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pablo, hablándole a la iglesia de Corintios, después de haber declarado en el versículo 3 y 4, diciendo que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la escritura, le hace una pregunta a la iglesia diciéndole: ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Pablo confronta el pensamiento de la iglesia. Algunas personas que estaban en la iglesia, pero creían que físicamente Cristo no había resucitado de los muertos. Algunos que tenían ciertos pensamientos paganos, ciertas cosas que no habían dejado de su vida pasada, pensando que Dios no podía hacer lo imposible, que Dios no podía levantar a Cristo de los muertos. Pero déjame decirte que hay un Dios que hace lo imposible posible. Y Pablo le habla a la iglesia diciéndole: ¿cómo es que ustedes habiendo escuchado, algunos habían visto con sus propios ojos, todavía niegan que Cristo no resucitó de los muertos? Es que muchos leemos esta palabra, muchos hemos pasado horas leyendo esta palabra, pero todavía no somos convencidos de lo que está en esta palabra. Todavía tenemos dudas en ciertos versículos o ciertas palabras. Hay muchos predicadores que todavía no están convencidos de lo que predican. Wow, duro es esto.
Y Pablo le dice, hablándole a la iglesia: ustedes no están convencidos. Hay muchos hermanos que cuando van a la palabra de Dios y comienzan a leer la palabra, dicen: wow, buena enseñanza morales hay en la palabra, pero no hay autoridad. Esta palabra nos muestra y nos enseña ciertos, ¿cómo le pudiera decir? Enseñanzas morales, sociales. Es que bonito, wow. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Wow, qué lindo es eso. Pero le falta la autoridad que puede transformar, que puede salvar, que puede cambiar, que puede liberar, que puede salvar al pecador. Todavía le falta eso. Es que esta palabra, wow, solo son enseñanzas morales, sociales, pero no hay autoridad. Esta palabra fue escrita por hombres, pero nunca fue o vino de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. ¿La tiene? Porque nunca la profecía, léalo conmigo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron que, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Queridos hermanos, déjeme decirte que esta palabra que usted y yo declaramos, que esta palabra que usted y yo testificamos, que esta palabra que usted y yo enseñamos, no es cualquier palabra. Sí fue escrita por hombres, pero fue inspirada por el Espíritu Santo. Sí fue escrita, literalmente fue escrita por hombres, pero hombres santos que se consagraron a Dios, hombres que escuchaban la palabra verbal de Dios. Oh, hermanos, hay un Dios que todavía habla. O tal vez usted y yo no lo creamos, pero hay un Dios que verbalmente todavía tiene voz, que todavía habla a la humanidad entera. No es cualquier palabra. Romanos, Pablo hablándole a los romanos le dice: porque no me avergüenzo de este evangelio, yo no me avergüenzo de esta palabra, porque es poder. Y ese poder viene de Dios. Yo no me avergüenzo de esta palabra. Yo no me avergüenzo de este evangelio, porque es poder. Es poder. Poder para salvación a todo aquel que cree. Para todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Como yo sé que esta palabra cambia, como yo sé que esta palabra salva. Porque un día yo entré por las puertas de una iglesia. Yo no quería nada con Dios. Yo no quería nada. Yo no dependía. Mi vida no dependía de Dios. Yo estaba muertos en mis delitos
y pecados. Y déjeme decirte que yo estaba bien en mis delitos y pecados, porque a esta carne le gusta el pecado. ¿O soy el único? Tal vez soy el único que estaba bien en una vida que me iba a llevar a la muerte, que yo estaba gozando de mi juventud. Y let me tell you this, jóvenes, I was great where I was, apart from God, but I didn't know better. Como yo sé que esta palabra salva. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados, y la palabra dice que estaba o era enemigo de Dios. Pero un día yo entré por las puertas de una iglesia y la palabra llegó a mi vida. Es que todo aquel que ha sido transformado por la palabra, y todavía cuando se acuerda de la misericordia de Dios, cuando estábamos consumidos por nuestros pecados, cuando el enemigo nos tenía, pero llegó la palabra de Dios, y yo estaba en una iglesia escuchando la palabra de Dios. Y esa palabra llegó a mis oídos, pero no solo se quedó en mis oídos, bajó a mi corazón. Y ese día confesé y entregué mi vida al Señor. Es que hay poder cuando uno confiesa al Señor como el único camino a la salvación. Hay poder cuando uno declara: Cristo, tú eres mi Salvador y yo necesito de ti. Hay poder cuando uno se humilla y dice: es que yo soy un hombre pecador y necesito de un Salvador. And I can't do this anymore. Romanos 10, versículo 8 y 10 al 10. Pablo, hablándole a los romanos, les dice esto. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares, ¿con qué? Que si confesares con tu boca, o sea, yo puedo creer y decir: sí hay Dios en mi pensamiento, en mi corazón. Pero hay poder cuando uno declara, porque hay libertad. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay muchas personas que tal vez creen en esta palabra, que tal vez creen que hay un Dios, pero que nunca han confesado a Cristo como su Salvador. Y Pablo le escribe estas palabras a la iglesia.
Que muchas veces le decimos esto a las personas y es verdad lo que la palabra dice. Pero déjeme decirle, querida iglesia, que cuando Pablo le escribe a los romanos, no es a las personas que están afuera, le escribe a la iglesia. Porque hay muchas personas que podemos estar en una iglesia y pasar una vida. Yo puedo haber nacido en el evangelio, pero en el evangelio no ha entrado a mi corazón. Que hay cierto poder, hay cierta libertad cuando declaramos salvación, cuando declaramos dependencia y la necesidad de un Salvador. Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33. Wow, hermano, es que nos está haciendo leer mucho. Tal vez estuvimos ocupados toda una semana y no pudimos leer la palabra de Dios. Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Que me confiese delante de los hombres. ¿Cuál será tu decisión esta tarde, querida iglesia? ¿Cuál será tu reacción a escuchar una vez más las palabras o el mensaje de salvación? ¿Será la misma de aquellas personas que escucharon a Pablo y dijeron y oyeron lo de la resurrección de los muertos y unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otro día? O sea, para aquellas personas que dicen: wow, es que bonito el mensaje, pero voy a regresar. I'll come back. Voy a regresar a la iglesia, pero no hay una decisión. Gloria a Dios. I'll come back tomorrow. I'll come back next Sunday. I'll make the decision next Sunday. Not today. Next Sunday. Y Pablo confronta a este pensamiento diciéndoles: si no hay resurrección, Cristo no resucitó y sigue muerto hasta este día. Y si esto es verdad, no hay una fundación para el cristianismo, y Cristo sería como cualquier otra figura religiosa. Si Cristo no resucitó de los muertos, lo podemos comparar a cualquier líder religioso que todavía está en la tumba. Pero la palabra me dice a mí que el tercer día esa tumba estuvo vacía. Que una mujer se levantó de temprano. Una mujer se levantó de temprano y dijo: voy a ir a la tumba. Y cuando llega a la tumba no estaba sellada. La tumba estaba abierta. Y cuando ella entra, tal vez esperando ver al cuerpo, que no estaba el cuerpo del Señor. Alguna escritura dice que había un ángel y el ángel le dice: ¿por qué buscas entre los muertos a quien que está vivo?
¿Por qué estamos todavía buscando a un Cristo muerto? ¿Por qué todavía estamos afanados a un Cristo que no ha resucitado? Déjame decirte que al tercer día, querida iglesia, esa tumba está vacía y todavía está vacía. Oh, es que ya mi Señor no está en esa tumba, está a la diestra del Padre. Está a la diestra del Padre. Romanos, capítulo 8, versículo 11. Romanos, capítulo 8, versículo 11. Dice su palabra: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Wow, yo no sé si usted se detiene algunas veces cuando está leyendo la palabra y dice: wow, es que el poder de Dios y ese Espíritu que levantó a Cristo, ese es el que mora en mí. El Espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en la iglesia del Señor, mora en aquel que ha confesado a Cristo como su Salvador. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El mismo Espíritu, queridos hermanos, que levantó a el Señor Jesucristo, mora en cada uno de nosotros. Y va a llegar un día que ese Espíritu nos va a levantar a cada uno de nosotros. ¿No lo cree? Yo lo creo. Yo creo que si la muerte no ha llegado, yo voy a escuchar un sonido. Si la muerte no me ha llegado o no he muerto, porque no nos gusta hablar de la muerte. Pablo dijo que la muerte para él era ganancia. Pero háblenos a usted y yo de la muerte. ¿Será ganancia para mí? Es que todavía tengo 42 años, es que estoy todavía joven. Aunque este cuerpo no lo sienta, pero todavía estoy joven. Gloria a Dios. Si Cristo no resucitó, todo lo que hablamos, todo lo que declaramos, todo lo que hemos predicado, toda palabra que sale de nuestro labio y ha salido de nuestros labios, se declara o es hallada una mentira. Regresamos y téngalo como base. Primera carta de los Corintios, capítulo 15. Vamos al versículo 14 y 15. Yo no sé si usted se goza leyendo la palabra de Dios. Capítulo 14 y 15 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados ¿qué? Falsos testigos. En otras palabras, y perdone la expresión, somos hallados mentirosos. Somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pablo les dice: si Cristo no se levantó de los muertos, esta palabra es vana.
Si Cristo no se levantó de los muertos, cada uno de nosotros, cada persona que ha confesado, que ha declarado, que ha hablado, que ha predicado de esta palabra es vana. Wow. Pero por medio de esta palabra, ha sido esta palabra. Puede levantar su Biblia. Por medio de esta palabra, que no éramos dignos, pero por medio de esta palabra hemos encontrado salvación. Ha sido esta palabra que ha transformado y sigue transformando nuestra vida. Por medio de esta palabra entendemos, queridos hermanos, el verdadero amor que el Padre tiene hacia cada uno de nosotros. Ha sido por medio de esta palabra, hermanos, que hay muchas personas que físicamente no tuvieron un padre, pero encontraron un padre por medio de esta palabra. O tal vez tu padre no fue ese padre ideal. Tal vez fue tu padre quien te hirió. Y eso no lo tenía escrito, pero no sé. Tal vez ha sido tu padre que te causó daño. Pero cuando viniste a la palabra del Señor, encontraste un padre que te ama. Un padre que entregó todo por amor hacia ti y hacia mí. Romanos capítulo 5 versículos 6 y 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá, alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es que muchas veces, tal vez hemos estado hablando cuando Katy y Jenny están hablando de la alabanza. Déjeme decir, querido iglesia, y lo hago con todo mi corazón, pero la iglesia no es un lugar para ser entretenido. Pero muchas veces entramos a la iglesia para ser entretenidos. Es que si la alabanza no tocan de cierta manera, es que si el predicador no está brincando, es que si el predicador no está corriendo, si el predicador no levanta la voz, no estoy entretenido. La iglesia no es un club social. La iglesia es para hombres y mujeres, jóvenes y niños que reconocen que son hombres y mujeres, jóvenes y niños pecadores, pero necesitan de un Salvador. Necesitan la ayuda. Cuando dice la palabra que somos débiles, la iglesia es para personas que todavía dicen: yo soy débil, yo necesito ayuda, pastor, yo necesito ayuda.
Para esas personas es la iglesia. Para aquellas personas que entran por las puertas heridas, golpeadas, maltratadas. Para esas personas es la iglesia. Y muchas veces nadie entenderá la manera que tú adoras a Dios. Jenny, can I ask you to come and play? I'm sorry. Muchas veces no vamos a entender, o muchas personas no van a entender la forma o la manera por qué tú adoras a Dios de cierta manera. Tal vez cuando los cultos están callados, pero hay una voz que dice: gloria a Dios. Cuando está callado todo. Pero hay una persona que reconoció y todavía reconoce: wow, es que un día yo entré por esas puertas, necesitado, golpeado, y encontré un Salvador. Y es la razón por qué yo adoro a Dios. Y es la razón por qué mis labios no pueden callar. Tal vez mi vecino está callado, pero yo sé que yo necesitaba a Dios un día. Y Dios me encontró con brazos abiertos. El salmista dice esto. Salmos 40, versículo 1 y 3. Thank you, baby. Pacientemente esperé en Jehová. Muchas veces no nos gusta esperar. A mí no me gusta esperar. Yo cuando meto una comida en el microondas y son 30 segundos, it's too long. I need my food right away. Cuando voy al drive-thru y McDonald's se está tomando 3, 4, 5 minutos, y yo le estoy diciendo, yo estoy tocando la puerta de McDonald's diciendo: where's my Big Mac? Where's my 10-piece nuggets? Where's my hot fries? Es que yo necesito ahorita. Pero el salmista dice: pacientemente yo esperé en Jehová, y Él se inclinó y oyó mi clamor. Yo no sé si usted ha clamado a Dios un día, pero yo no le estoy diciendo que usted clamó un día en iglesia. Clamó a Jehová en su baño. Clamó a Jehová en su closet. Clamó a Jehová cuando nadie lo estaba viendo. Y en esos momentos derramó sus lágrimas, clamando a Dios, diciéndole: Señor, ayúdame. I can't do this anymore. Pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. La palabra dice, Jesús dice
Mas aquel a quien se le perdonó o se le perdona poco, poco ama. Pero aquel que se le perdonó mucho, mucho va a amar. Yo, cuando entré por estas puertas, yo tenía un libro completamente, cada página estaba llena de todos mis pecados. Un borracho, drogadicto. Oh, es que esas cosas no se hablan en la iglesia. Oh, hermanos, cuando estábamos en los clubs, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, y el único día de descanso era martes y miércoles. She knows. Porque en donde yo estaba, ella estaba, y donde ella estaba, yo estaba. I'm sorry. Es que esas cosas no se hablan, hermano. Esas cosas no se hablan del púlpito. Y la palabra dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca no la basura que antes cantaba, porque antes le cantaba al mundo y toda basura que salía. Pero Dios puso en mi boca algo nuevo, un cántico nuevo. El salmista dice: alabanzas a nuestro Dios, porque Él metió su mano en lo más profundo, donde Orlando se encontraba perdido, muerto, enemigo de Dios. Pero Él metió su mano. Él metió su mano. Él metió su mano. No le importó la suciedad de mis pecados, pero Él me sacó de ese pozo y me puso sobre la peña, sobre la roca que es Cristo. Por eso es que muchos de nosotros alabamos a Dios de cierta manera, porque entendimos al nivel que Dios tuvo que meter su mano para salvarnos, para rescatarnos. Solo aquellos que verdaderamente reconocen que hay un Dios que no le importó ensuciar sus manos, que eran santas, para rescatar a aquellos que estaban perdidos, aquellos que reconocen que hay un pastor que dejó a las 99. Él dejó a las 99 para buscar una oveja que estaba perdida. ¿Quién deja las 99? Usted se imagina a un pastor dejar a las 99, pero él lo dejó todo por esa oveja que estaba perdida.
que se había separado. Y él fue y buscó su oveja. Tal vez esa oveja estaba herida. Tal vez esa oveja estaba golpeada, maltratada por la vida. Y él tomó su oveja y la trajo de nuevo a las 99. Y él sanó todas nuestras heridas. Limpió todo polvo, toda suciedad que había en nuestras vidas. Él amó a esa oveja. ¿Hasta dónde ha extendido el amor Dios hacia cada uno de nosotros? Gracias. A él no le importó. Lo dejó todo. La palabra de Dios dice que él dejó y abandonó toda su gloria. Cuando estábamos escuchando y hablando, y el hermano José habló de los 24, de los seres vivientes, y que alababan a Dios y que decían: santo, 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 gloria a Dios. Él dejó todo, se despojó, dice la palabra. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos. En otras palabras, van a ver la forma que tú alabas. Muchos van a decir: wow, de qué manera él alaba a Dios. No importa por qué situación te estás pasando, pero es que cuando hay una fundación, los vientos pueden soplar. Cuando hay una fundación y yo sé en quién estoy parado, las tormentas van a venir, pero en medio de esa tormenta yo puedo decir: gloria a Dios. Yo puedo levantar mis manos. Me dio un cántico nuevo, una alabanza. Alabanza sea para nuestro Señor Jesucristo. ¿Hasta dónde llegó el amor de Dios? Y Pablo le dice de nuevo a estas personas que estaban en iglesia: es que si Cristo no murió, vana es toda palabra que está escrita. Vana es toda palabra que tú has predicado. Si Cristo no resucita de los muertos, en vano es todo lo que hemos oído hasta este momento. El libro de los Hebreos nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que el galardonador, de los que le buscan. Nadie va a ver al Padre sin fe. Tenemos que tener fe si un día queremos ver al Padre. Regresemos al capítulo 16 y 17 de la misma carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 16 y 17.
Dice su palabra, ¿lo tienen? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. 9 veces Pablo nos da las consecuencias de declarar o decir o pensar que Cristo no resucitó de los muertos. Si Cristo no resucitó de los muertos, vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó de los muertos, todavía estamos en nuestros pecados. Y la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Si Cristo no resucitó de los muertos, su sangre no limpió mis pecados. Si Cristo no resucitó de los muertos, todavía estoy en camino a un destino de perdición. Juan capítulo 8 versículo 24. Ya estoy terminando. Dice su palabra, Juan capítulo 8, 24 dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creísteis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Pero si Cristo murió, si Cristo se entregó por nuestros pecados, y su sangre, que dice su palabra, limpia todo pecado del hombre, y Él resucitó de los muertos. La primera carta a primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 al versículo 10, déjeme de leerla. Si decimos que no tenemos pecados, no engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y Pablo termina advirtiendo a la iglesia, a la misma iglesia, a los corintios. Capítulo 15, versículo 18 y 19. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Todos nosotros hemos perdido a un ser querido. Todos nosotros hemos perdido a un ser que amamos. Algunos murieron con la esperanza que un día mirarían a nuestro Señor Jesucristo cara a cara. Otros murieron sin esperanza alguna, porque nunca entregaron su vida, nunca confesaron y nunca recibieron el don, el perdón de salvación. Si Cristo no resucitó, tampoco nuestros familiares van a resucitar. La última vez que yo hablé con mi mamá, yo ya lo he dicho, la última vez que yo hablé con mi mamá,
las últimas palabras que ella me dijo todavía las guardo en mi corazón. En su dolor, en su enfermedad, yo todavía escucho la voz de esa mujer alabando a Dios, confesando a su Salvador, creyendo que Dios es el único que la podía ayudar. Yo todavía escucho sus palabras diciendo: Lenín, yo me llamo Orlando Lenín. Yo todavía escucho las palabras diciendo, o las palabras de mi madre diciendo: Lenín, es que yo creo que Dios puede hacer lo imposible. Yo todavía cargo esas palabras de una mujer que en su dolor estaba alabando a Dios. Y yo sé y estoy más que seguro que cuando suene esa trompeta, mi madre va a alabar a Dios cara a cara. Porque un día, y ese día se está acercando, esa trompeta va a sonar. Pero Daniel dice esto. Daniel capítulo 12, versículo 2. Quiero que lo lea conmigo, porque cuando fui a este versículo, wow, me quedé. Daniel 12, versículo 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenzas y confusión perpetua. Ese día se acerca. Ese día se está acercando. Termino con esto. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 y 18 al 18. Pablo de nuevo escribiéndole a la iglesia. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristiquéis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Él. Por tanto, alentados
los unos a los otros con estas palabras. Alentados unos a los otros con estas palabras. Eso quiere decir que yo tengo que cuidar a mi hermano. Y cuando yo mire a mi hermano que está faltando o algo está sucediendo en su vida, la palabra me dice a mí, alentado, o sea, da aliento, ayúdalo. Iglesia querida, ¿cuál es tu fundación? ¿Cuál ha sido tu fundación hasta este día? ¿Tus fuerzas? Joven, ¿cuál es tu fundación? ¿Tu fundación es tu juventud? Déjame decirte, joven, que un día yo era joven también. Y cerré mis ojos. Y cuando abrí mis ojos estaba casado. Y cerré mis ojos de nuevo. Y cuando abrí mis ojos tenía un hijo. Y cerré mis ojos de nuevo. Y cuando abrí mis ojos tenía una niña. Y cerré mis ojos de nuevo. Y cuando abrí mis ojos tenía otra niña. Y el tiempo avanza. El tiempo pasa. ¿Cuál es tu fundación, querida iglesia? Quiero leer esto y con esto termino. Jesús hablando dice: cualquiera pues que me oye o oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, sabio, que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Iglesia, ponte de pies esta tarde. Vamos a hacer un ejercicio. Voy a esperar que todos se pongan de pies. Descendió la lluvia y vinieron los ríos. Quiero que me ayude a predicar esta palabra. La lluvia vino, las aguas se levantaron y los vientos soplaron contra la casa. Haga esto conmigo. Pero esa casa, oh no, es que no lo están haciendo, es que esa casa verdaderamente, si los vientos soplan ahorita, esa casa permanece. Los vientos van a soplar. Es que no han pasado por tormentas. Los vientos van a soplar, las aguas van a subir. La tormenta va a venir. Pero si esta casa, Pastor, help
Pero si esta casa, es que si yo no sé si tiene que brincar para estar seguro que esta casa está fundada sobre la roca, sobre la peña. Ayúdenme esta tarde, jóvenes, ayúdenme. Alex, help me out here. Brother, come over here. Quiero a todos los jóvenes que vengan al altar. Jóvenes, come over here, don't be shy. Come up here. Vamos a hacer algo, vamos a enseñar. Yes, because you're going to the back, come to the front. Oh, come over here. Are you guys going to help me? You're going to help me? You guys ready? We're going to show them how it's done. We're going to show the adults how it's done. Es que si los vientos soplan, las aguas vienen, esta casa, help me out. All right, we're going to do 1, 2, 3. All right, 1, 2, 3. Es que si los vientos soplan, ready? Y las aguas crecen y las tormentas vienen, esta casa Pastor, you're not convinced? I'm not convinced either. You guys gonna help me too? Marcos, give me some drums. ¿Quién alaba a Dios? ¿Quién le da gloria a Dios? Es que hay libertad. En la casa de Dios hay libertad. Oh, es que si los vientos soplan, si yo tengo una fundación y esa fundación se llama Cristo, los vientos van a soplar, pero esta casa, brother, help me out here. Es que esta casa está fundada. No está fundada sobre la arena. Está fundada sobre la roca. Los vientos van a soplar. Van a soplar los vientos. Hay una fundación y se llama Cristo.